Bueno, y hablando acá de autores, y este es el último, además que vamos a ver en todo este tiempo, por lo menos en este cuatrimestre, acá cerramos la unidad de democracia con un trabajo de un autor italiano, que se llama Leonardo Morlino. Esto se llama, el capítulo del libro se llama, perdón, el artículo se llama Alternativas no democráticas, ¿sí? Y en realidad esto es una especie de resumen de, esto es una especie de resumen de todo un trabajo que ha hecho de manera muy exhaustiva Leonardo Morlino a lo largo de, yo les diría prácticamente 3 décadas. Morlino es uno de los exponentes de lo que en la ciencia política se le dice coloquialmente la transitología, es decir, aquellos que han hecho de las transiciones de régimen su foco de investigación. Y bueno, ahí en ese contexto publicó varios libros. Uno es un libro muy clásico, que lo publicó promediando los años 80, que se llama Cómo cambian los regímenes políticos. Y después publicó una versión, años después publicó una versión bastante más elaborada y con nuevas definiciones, que se llama Democracia y Democratizaciones, de alguna manera redefiniendo algunos planteos originales del libro Cómo cambian los regímenes políticos, ¿no? Entonces, en este caso, estamos frente a uno de los exponentes, no solamente de la ciencia política italiana, en una generación que entre otras reconoce a Gianfranco Pasquino, o a Sergio Fabrini, sino también como uno de los exponentes de la transitología, si entendemos la transitología como una especie de disciplina en sí mismo dentro de la ciencia política, como les decía recién, que define sobre todo aquellos que han hecho de los análisis de las transiciones de régimen su foco de investigación durante los años 80, 90 y en buena medida el 2000 también, ¿no? Y esto en realidad es como una especie de resumen de algunas cuestiones que él abordó en diferentes trabajos y en diferentes libros, digamos, ¿no? Que es una elaboración de una tipología de regímenes no democráticos, básicamente, ¿no? Acá lo que se puede hacer, en primer lugar, es establecer qué significa hablar de tipología y qué significa hablar de clasificación, ¿sí? Yo no sé si ustedes están viendo, yo estoy acá con una pantalla, calculo que la están viendo. Bueno, acá lo que aparece en primer lugar es una diferenciación entre lo que es la idea de tipología y clasificación. Esto en realidad yo lo tomé de un trabajo muy clásico de Giovanni Sartori, que se dedica, entre otras cosas, a establecer este tipo de definiciones. Tiene un libro de Sartori sobre partidos y sistema de partidos, y entonces lo primero que él se encarga de aclarar es cuál es la diferencia entre una tipología y una clasificación. Sartori lo hacía más que nada para aclarar que él lo que estaba elaborando no era una simple clasificación, sino una tipología. Pero ¿cuál es la diferencia entre una tipología y una clasificación? Bueno, una clasificación supone un intento sistemático de establecer orden en una realidad obviamente compleja, heterogénea, multiforme, sobre la base de un criterio. Por ejemplo, cuando uno estudia ciencia política en sistemas políticos comparados, un texto muy clásico que se suele ver es un texto de Maurice Duverger sobre partidos políticos, que él hace una clasificación tripartita de partidos sobre la base de un criterio que es contar el número de partidos legislativos, o algo que Duverger llamaba el número de partidos legislativos. Entonces, bueno, el número de partidos que obtienen u obtenían algún tipo de representación parlamentaria, ¿no? Lo que elaboró Duverger entonces es una clasificación. Es una clasificación sobre 3 categorías de partidos, en base a un criterio que era un criterio de tipo cuantitativo, que era contar el número de partidos, como se llama, legislativo. Una tipología es una elaboración ya un poco más compleja, en la medida en que, bueno, también supone un intento de sistematizar algo, ¿sí? O algo que aparece, o alguna porción de una realidad que aparece desordenada, pero a diferencia de una clasificación, eso supone utilizar más de un criterio, por lo menos dos. ¿Mm? Lo que hacía Sartori en ese libro que yo les comentaba era, bueno, no solamente intentar redefinir el criterio numérico de Duverger,
bueno, tiene un famoso lema que él utiliza, que no solo se trata de contar, sino de saber contar, sino además introduce otra dimensión, que tiene que ver con la dimensión ideológica, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacía Sartori era, bueno, elaborar una tipología de partidos sobre la base de dos criterios. Uno era el criterio cuantitativo, el numérico, es decir, contar número de partidos, algo que llamaba número de partidos relevantes, bueno, no viene al caso entrar mucho en el detalle acá, y otro era la ideología, ¿no? Según sea el carácter del sistema de partidos, se te lo definía como algo que se llamaba distancia, intensidad y demás. Bueno, esto digo, no es para hacer una clase de Sartori, sino simplemente para comentarles de dónde viene esta alusión al tema de la tipología y la clasificación, ¿no? Entonces, el criterio básico inicial es, bueno, cuando tenemos una tipología, porque, bueno, hay intento de elaboración de alguna sistematización en base a más de un criterio, por lo menos dos. Cuando elaboramos una clasificación, supone un intento de sistematización que se basa en un criterio, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo este cuento que estoy haciendo acá? Bueno, lo que estoy planteando es que estamos frente no a una clasificación precisamente, sino a una tipología, ¿no? Y es una tipología de regímenes no democráticos que está basada en este caso en 4 criterios, por lo menos. Las características que tiene la coalición dominante, bueno, algo que se llama el principio de legitimación, como van a ver acá, ¿sí? Las estructuras de movilización, y qué significa esto después lo vamos a ver, y las características que tiene el liderazgo, ¿sí? Pero antes de entrar en sí en esta tipología, otra, permítanme, introducción u otro comentario que me parece importante hacer también, y que de hecho lo hace en el trabajo o en el artículo Morrino, es la idea que, bueno, una elaboración de este tipo lo que hace es intentar poner orden en una determinada porción de la realidad, ¿no? ¿Cuál es esa porción de la realidad? Bueno, es una porción de la realidad que tiene como mundo, como muestra, como universo, a todos los regímenes alternativos o regímenes políticos alternativos a la democracia que emergieron durante el siglo XX. En definitiva, bueno, si una parte del mundo fue hacia una democratización y, bueno, una parte importante de esa democratización es la extensión del sufragio y la ampliación del sufragio hacia una forma universal, primero masculina y luego femenina. Bueno, al mismo tiempo emergen una cantidad de alternativas políticas a la democracia, que en definitiva son diferentes respuestas a las transformaciones democráticas que se dan en una parte importante del mundo occidental, por lo menos, durante o desde finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX, ¿no? Entonces acá lo que él viene o intenta sistematizar es cómo es ese mundo, cómo es ese universo de las alternativas no democráticas, en la medida que son alternativas, dado que se presenta justamente como experiencias competitivas con la democracia, ¿no? Y ahí entonces él lo que va a terminar haciendo es sistematización mediante plantear tres posibles, tres posibles categorías para dar cuenta de una cantidad variopinta de diferentes regímenes no democráticos, digamos, ¿no? Pero en principio lo podríamos sistematizar en tres, ¿no? Lo que son regímenes autoritarios, los llamados regímenes totalitarios y los llamados regímenes de tipo tradicional, ¿no? A su vez, después, como vamos a ver, eh, al interior de lo que es la definición de los regímenes autoritarios, también hay diferentes subtipos, ¿no? Es decir, no todos los regímenes autoritarios son de la misma característica y vamos a ver después que hay diferentes variantes y algunos ejemplos vamos a trabajar sobre esto. Lo mismo con el caso de los regímenes totalitarios y también con el caso de los regímenes de tipo tradicional. En suma, a ver, dos cosas que, digamos, me parece importante comentar antes de entrar en sí en la tipología. Bueno, uno es que, bueno, precisamente se trata de una tipología en la medida que lo que hay es un intento de elaboración de algún orden sobre más de un criterio, en este caso vamos a ver 4.
Y en segundo lugar, que, bueno, toda esta elaboración y esta tipología es una tipología de regímenes que, en buena medida, a lo largo del siglo XX, se presentan como alternativas a la democracia. Algunos de ellos siguen siéndolo durante el siglo XXI también, digamos, ¿no? Pero son una suerte de desafío, de competencia y de intento de alternancia a la democracia, y de una democracia que se expande, sobre todo desde final del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, mediante la extensión del sufragio y la paulatina universalización del sufragio, ¿no? Primero masculino y luego femenino, ¿no? Entonces, sobre esta base, hace esta elaboración, y yo acá lo que es hago una especie de cuadro para sintetizar un poco algunos aspectos que son centrales en esta elaboración. Bueno, lo primero que aparece acá es un cuadro, como se le llama en técnicas de investigación o en materias de metodología de investigación. Esto es un cuadro de doble entrada, como se dice, ¿no? En lo que es la dimensión horizontal, tienen definidos los que son las variables, los criterios, las dimensiones, digamos, ¿no? Por ahora acá hablemos de manera indistinta a lo que es un criterio, una variable o una característica. No es un curso de metodología de investigación Y en la dimensión vertical tiene los distintos tipos de regímenes, ¿no? Entonces, en este cuadro de doble entrada, lo que está presentado es justamente una tipología sobre determinados criterios que permiten establecer ciertas características que definen a diferentes tipos de regímenes no democráticos, ¿no? Como les decía recién, bueno, los criterios que están en la dimensión horizontal tienen que ver con lo que es la formación, las características de la coalición dominante. En segundo lugar, con lo que es un principio de legitimación, o dicho en otros términos, cómo se justifica o cuál es la estructura que justifica a un régimen. En tercer lugar, qué estructuras de movilización están presentes. En algunos casos vamos a ver que no las hay, y más bien se desestimula la movilización. Y en otros, las características que tenga el liderazgo. Si tiene o no algún tipo de límite formal, si hay algún límite formal que es meramente eso, y no más que eso, si prima una situación de discrecionalidad que lleva al líder a trascender, digamos, lo que puedan ser límites formales establecidos y demás. Entonces, bueno, sobre esta pequeña tabla podemos hablar un poco de lo que son los diferentes tipos de regímenes, ¿no? Voy a hablar un poquito de lo que son los regímenes autoritarios. A ver, cuando acá hablamos de los regímenes autoritarios, en general, la literatura que hace referencia a ellos, y Morlino no es una excepción en este sentido, hace referencia generalmente a todo lo que son regímenes políticos emergentes en algunos contextos, por ejemplo en América Latina, durante los años 60 y 70, ¿no? Que después ahí hay una cantidad variopinta de subtipos de regímenes autoritarios. Más allá de ello, en mayor o menor medida todos ellos comparten algunas de estas características que yo voy a describir acá. Pero digo, para ubicar, si quieren contextualmente, cuáles son o dónde están los regímenes autoritarios, bueno, uno puede ubicarlos temporalmente, aproximadamente entre las décadas de 1960 y 1970, y geográficamente uno podría ubicarlos en América Latina, o en una buena parte, por lo menos, de América Latina, ¿no? Más allá de las especies particulares que uno puede describir después, digamos, ¿no? Y ahí lo que aparece justamente un tipo de régimen que reúne cuatro características. La primera de ellas tiene que ver con algo que acá el autor le denomina como pluralismo limitado y no responsable. ¿Qué quiere decir el autor con esto? Bueno, el autor a lo que se refiere es a la idea de que en este tipo de regímenes existe, bueno, algo que tiene que ver con la formación de alguna coalición, ¿sí? Una coalición que tiene de hecho algún grado relativo de autonomía y de competencia, ¿sí? Dentro de lo que son los parámetros y alineamientos que establece un régimen, que en muchos casos es un régimen de una fuerza armada, ¿no? Es decir, acá hay países como ha sido, por ejemplo, Brasil durante la época del régimen militar de 1964 a 1985, gobernaban las Fuerzas Armadas, pero los militares al mismo tiempo auspiciaron
un régimen de relativa competencia entre partidos, ¿no? Había un partido oficialista y un partido opositor, ¿sí? Y de alguna manera esa competencia, digamos, en una competencia tutelada y auspiciada por el régimen militar, ¿no? Ahí escuchaba un perro de fondo, esto me hace acordar una, yo tengo ahí la casa de mi suegra que a veces quiero grabar y tengo gallinas, bueno, entonces tengo que esperar que la gallina duerma para poder grabar, digamos, ¿no? Pero bueno, son las cuestiones de estos tiempos este, virtuales, digamos. Pero bueno, les decía entonces que en este caso la característica que hay que es, bueno, que al interior de una coalición que respalda a un régimen autoritario, convergen un conjunto de actores que en muchos casos son no responsables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no rinden cuentas, no hay accountability en este tipo de regímenes, ¿no? Si en algunos decíamos que era débil, como en el caso de la democracia negativa, bueno, acá es la no responsabilidad. No hay accountability, es decir, esa coalición que sostiene y respalda un régimen no es responsable entre otras instancias de control, un legislativo o un poder judicial o instancia de control que a ustedes se les ocurra, digamos, ¿no? Y en algunos casos, en esos contextos, lo que se auspicia o se permite son ciertas esquemas de competencia, muchas veces al interior de la propia coalición, pero sobre una base y sobre una premisa no escrita que es, bueno, las Fuerzas Armadas no pueden ser destituidas de manera pacífica ni no pacífica, digamos. No pueden ser desalojadas del poder, sea cual sea el medio para desalojarlas, ¿no? Esa es la primera característica que aparece como destacada, ¿no? Y alrededor de una coalición de ese tipo convergen una cantidad de actores que son parte de esa coalición de respaldo al régimen, ¿no? Que pueden ser organizaciones empresariales, sindicales, sectores medios, la iglesia. Bueno, los actores de acuerdo al régimen, de acuerdo al caso en cuestión, varían y los apoyos, la estructura de apoyo va variando. Pero en general está marcada por ese común denominador que es esta idea de pluralismo limitado y no responsable. Es decir, no hay accountability como característica presente en este tipo de regímenes, digamos, ¿no? Ese es yo les diría, el primer aspecto más importante a marcar, ¿no? El segundo tiene que ver con esto que acá denominamos el principio de legitimación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto del principio de legitimación? Bueno, todo régimen político tiene alguna estructura simbólica, digamos, que lo justifica, ¿sí? Eh, tiene alguna visión más o menos elaborada de la vida, de la sociedad, del mundo, que la justifica, ¿sí? Bueno, acá Morlino, en el caso de los regímenes de tipo autoritario, habla de mentalidades peculiares, ¿no? ¿Qué quiere decir Morlino con esto de mentalidades peculiares? Bueno, se refiere al hecho que en general este tipo de regímenes, una característica que tiene es que podemos decir, su narrativa, la narrativa que lo justifica, es un tipo de narrativa que no es una narrativa muy congruente, no es una estructura elaborada que dé cuenta de una visión coherente del mundo, sino que es un relato que es más bien difuso y que apela a algunos símbolos que son genéricos y que generan adhesiones amplias. Por ejemplo, bueno, una característica de los regímenes militares en la Argentina era apelar a definiciones vagas como por ejemplo la de nación, a la del occidente cristiano o al desarrollo, ¿sí? Ahí en general lo que hay es como una especie de relato, de narrativa, que se funda en apelaciones a valores que son muy genéricos y que pueden tener diferentes tipos de definiciones. Y cuando digo, bueno, a ver, el régimen se ha instalado en defensa de la nación, por ejemplo, o en defensa de la cristiandad, qué sé yo, eso puede ser muchas cosas, ¿no? Bueno, en la medida que dice muchas cosas, también concita adhesiones distintas con interpretación distinta de lo que es la cristiandad, la nación, Occidente o el desarrollo, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la idea es que no hay una elaboración doctrinaria, coherente, sistemática respecto del mundo, sino que, bueno, hay como una especie de narrativa, por momentos bastante confusa, y que apela a definiciones de contenido muy genérico, digamos, ¿sí? Esta es una característica que aparece muy presente en general en los regímenes de tipo autoritario, ¿no? Por eso, bueno, un malentendido bastante generalizado es pensar que, bueno, los regímenes militares en América Latina se apoyan en discurso de tipo neoliberal. Eso es relativo. En algunos casos sí, en otros no. Hay regímenes militares
o cívico-militares con consignas de tipo desarrollistas, y hay otros que lo han hecho desde una lógica de un discurso de tipo neoliberal, digamos. Y a veces han convivido ambas en el mismo desarrollo de la dinámica de un régimen, ¿no? No es tan sencillo esto, y no es tan claro tampoco, porque la narrativa no lo es, ¿no? Y porque el relato que elaboran no suele serlo, digamos, ¿no? Por momentos hay narrativas que tienen más que ver con una definición tipo neoliberal de su política económica, y por momentos no. Y eso a veces está también definido en función de cómo sea la relación de fuerzas del interior de la coalición dominante que está planteada acá. Entonces, este es otro elemento que es importante destacar acá, el de lo que son las llamadas mentalidades peculiares. En general, este tipo de regímenes no son regímenes que uno pueda definir de manera ideológica, sino que lo define más bien por esas narrativas, como decíamos acá, poco claras, confusas, con apelaciones a valores y a símbolos más bien genéricos o de contenido genérico, digamos, ¿no? No aparece la clase, la raza, digamos, ¿no? Aparecen definiciones más vagas en ese sentido, ¿sí? Ese sería entonces el segundo aspecto a marcar en lo que es el funcionamiento de un régimen autoritario, ¿sí? El tercero tiene que ver con el tema de las estructuras de movilización, si es que las hay o no. Bueno, a ver, en el caso de los regímenes autoritarios, en general, como regla general y como atributo general, lo que aparece presente es que más bien tienden a desmovilizar o tienden a desestimular la movilización, ¿sí? ¿Por qué se plantea esto? Bueno, porque en general, en esa narrativa que yo les describía recién, donde, bueno, uno de los objetivos es, por ejemplo, establecer orden, con todo lo que implica la ambigüedad de la definición de orden, los regímenes tienden a mirar la movilización, sea de sectores medios, de sectores populares, o una convergencia de ambas, como una amenaza, ¿no? Entonces, el objetivo justamente es utilizar todos los mecanismos disponibles que tenga el aparato estatal para desestimular la movilización, ¿sí? Desde la persuasión más básica hasta un esquema o esquemas de represión sistemática, ¿no? Como ustedes saben en la región, la experiencia en este sentido, sobre todo en los años 70, ha sido muy abundante y trágica, ¿no es cierto? Con países como Brasil, donde el alcance de la represión estatal fue un poco más limitado, con países como la Argentina o Chile, donde el alcance de la represión estatal fue mucho más amplio, digamos, ¿no? Y mucho más sistemático también. Pero en general lo que se da es una situación en la cual, bueno, la dinámica que tiene este tipo de regímenes se desenvuelve muy bien dentro de esta característica. Es decir, son regímenes que en la medida en que definen y perciben la movilización como algo amenazante, tienden a tratar de neutralizar o abiertamente reprimir sistemáticamente la movilización. Es cierto, ustedes me podrán decir, profe, bueno, pero en Malvinas, bueno, es cierto, Malvinas en el año 82, en el último régimen cívico-militar que tuvo la Argentina, fue, yo les diría, una especie de excepción, en un régimen que más bien se dedicó a reprimir sistemáticamente todo tipo de desafío. Bueno, esos fueron 74 días en los cuales hubo más movilización, pero la movilización ahí se debía a que, bueno, de alguna manera la sociedad argentina se abroquela alrededor de algo que es una especie de causa compartida por los diferentes actores, digamos, ¿no? Y que de alguna manera el régimen militar lo usa como tabla de salvación o como intento de salvación para un régimen que ya estaba prácticamente en retirada. Bueno, la historia ya saben cómo siguió, Gran Bretaña derrota en esa contienda a la Argentina, y eso abre la puerta a todo lo que fue el proceso militar que se dio, perdón, la transición a democracia que empezó a manifestarse a partir del año 82 y de junio del 82, ¿no es cierto? Hasta diciembre del 83. Entonces ahí tenemos tres características que son importantes para destacar. La primera entonces, esta idea de una coalición dominante caracterizada por dos condiciones: limitado pluralismo y no responsabilidad. En segundo lugar, una estructura de justificación fundada en un tipo de narrativa que se define a partir de la noción de mentalidad peculiar. En tercer lugar, la idea del desestímulo a la movilización, ¿no? A través de diferentes mecanismos, en la mayor parte de los casos con la utilización sistemática de la represión. Y en cuarto lugar, el tema del líder,
¿Cómo es el liderazgo? ¿Y qué características tiene el liderazgo, no? Bueno, ahí aparece un elemento que es importante marcar, ¿no? Que a diferencia de los otros tipos de regímenes, el liderazgo está marcado en términos de la idea de un líder que tiene, como se explica ahí, o se enuncia ahí, límites formales relativamente previsibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si bien en general este tipo de regímenes una pauta no deja de ser la discrecionalidad, aún así hay un elemento de discrecionalidad que opera dentro de ciertos límites legales más o menos definidos o mal definidos en algunos casos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a ver, el último régimen cívico-militar en la Argentina, y no digo dictadura, después voy a hablar un poco de esta idea de dictadura, el último régimen cívico-militar, bueno, digamos, suspendió la Constitución del 53, o estableció la suspensión de la Constitución de 1853, que era la que estaba en vigencia, y se reguló, digamos, funcionó a partir de un estatuto propio, que era el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, ¿no? Es decir, el propio régimen, aún en su propia discrecionalidad, se da alguna regla, ¿no? Se da alguna regla formal como para establecer algunas pautas formales mínimas de funcionamiento, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, esas pautas tenían que ver con establecer algún procedimiento para la elección del jefe, del presidente, generalmente un miembro de alguna de las fuerzas armadas, la mayor parte de las veces el ejército, y el esquema de sucesión, digamos. Bueno, en ese sentido, el proceso tenía sus propias reglas y el presidente era elegido por una junta militar, que era como el órgano de gobierno, y cada 5 años se establecía una sucesión en la cual nuevamente la junta, probablemente ya con los jefes renovados, elegía un nuevo jefe, digamos, ¿no? Bueno, esto fue así, sucedió así con Videla, bueno, sucedió con Viola, que duró muy poco, y después sucedió con Galtieri duró menos todavía, pero además Galtieri termina teniendo que renunciar después de Malvinas, digamos, ¿no? Pero había un esquema formal de algún tipo en un contexto donde la Constitución estaba suspendida y donde estaba suspendido el funcionamiento normal del Estado de Derecho, digamos, ¿no? Entonces la idea es que, bueno, existe algún liderazgo político que dentro de ciertas normas no muy bien definidas, muchas veces opera y existen mecanismos de elección y de sucesión en este sentido, ¿no? Yo lo que dije recién, y lo marqué con cierto énfasis, es, no hablé de régimen autoritario, no hablé de dictadura. Este, en general, digamos, en la cosa coloquial se habla de la última dictadura o de la dictadura militar. Una aclaración que hay que hacer, que la suele hacer Morlino, es que cuando hablamos de dictaduras, las dictaduras son un tipo de régimen no democrático, pero que opera como una especie de régimen de excepción. Es decir, la idea es que el régimen dictatorial suelen ser regímenes transitorios, ¿no? Esta es una definición más bien clásica y es una definición que tiene más que ver con lo que era la idea de la dictadura romana, ¿no? Si en la época de Roma, en la época de la República Romana, bueno, existía un instituto que era, una institución que era la de la dictadura, que estaba diseñada para funcionar en situaciones no se hablaba de excepción, pero sí de conmoción, ¿no? Es decir, si había una situación que fuera por motivos de conmoción interna o conmoción exterior, por ejemplo, un conflicto con otro imperio, no había actores estatales en esa época, el Senado de Roma le otorgaba por un periodo limitado a un notable de la ciudad una serie de facultades para que pudiera gobernar por un periodo limitado, ¿no? En ese caso eran 6 meses y se hacía por 6 meses más, ¿no? En ese sentido, la noción de dictadura no es la correcta, digamos, como para hablar de un régimen militar o los regímenes militares que hubo en América Latina, porque en ese caso el propósito de la dictadura es un propósito muy limitado en tiempo, y los regímenes autoritarios, sean estos civiles, militares o cívico-militares en América Latina, tenían un propósito justamente de establecer un régimen con todo lo que esto implica. Esto es, con lo que es establecer, bueno, no solamente nuevas reglas de juego, sino también establecer un nuevo modelo de sociedad traducido en una serie de valores o de fines últimos a perseguir. En ese sentido, la noción de dictadura en la acepción más clásica
tiene más que ver con la idea de un régimen caracterizado por la transitoriedad, ¿no? Sí, exactamente eso. El líder del líder tiene que ver con elementos profesionales mal definidos, exactamente. ¿Sí? Exactamente eso. Entonces, en este sentido, yo digo, conceptualmente, una cosa es hablar de dictadura, en la acepción clásica, otra cosa es hablar de regímenes autoritarios, ¿no? Bueno, en la jerga o si quieren, en la batalla política, se suele decir, bueno, la dictadura de Videla o la dictadura de Brasil. Bueno, en realidad, una dictadura en esos términos no lo era porque ese tipo de regímenes se planteaban una modificación que iba mucho más allá de los alcances de un régimen provisional con una duración limitada en el tiempo, digamos, ¿no? El tema es que hay una acepción ahí moderna de la dictadura que sí supone la implementación de un régimen y que supone la implementación de un esquema que intenta redefinir las reglas de juego, formales o informales, y lo que es una forma de organización de la sociedad, que serían las modernas dictaduras del siglo XX, digamos, ¿no? Entonces, el estalinismo, el nazismo, etcétera, etcétera. Esto lo describía muy bien un autor clásico que hemos visto acá, Carl Schmitt, cuando hacía esa distinción entre la dictadura, como él llamaba, comisaria, y la dictadura soberana, ¿no? La dictadura en la acepción clásica tenía que ver con su definición de la dictadura comisaria, la dictadura del siglo XX, la dictadura del proletariado, no sé, en la vieja Unión Soviética, o la dictadura del partido único con impronta racial, como el nazismo, lo planteaba como la idea de una dictadura soberana, digamos, ¿no? Bueno, simplemente yo hacía esta aclaración para establecer la diferencia cuando uno tiene que hablar de un régimen autoritario y de un régimen dictatorial, digamos. En el sentido clásico de lo que es la palabra dictadura, bueno, un régimen como el régimen cívico-militar de 76 al 83 no era propiamente una dictadura, digamos, ¿no? Era un régimen autoritario, cívico-militar, si lo pensamos en términos de la formación de su clase, de su coalición dominante, digamos, ¿sí? Bueno, todo esto, digamos, era un poco como para definir un poco las características de un régimen autoritario y de paso introducir algo que me di cuenta que no estaba acá, que era justamente la idea de la noción de dictadura. Es decir, bueno, acá la dictadura es una variante de un régimen no democrático, pero en el sentido clásico es pensar la dictadura como un régimen marcado por la transitoriedad, si lo pensamos en su acepción clásica del término, ¿no? Bueno, yo ahora, queda poquito tiempo ahí, lo que voy a hacer ahora, después del corte, es meterme un poco más en los otros dos regímenes, tanto el totalitario como el tradicional, ¿no? Eh, no sé si querían hacerme alguna pregunta acá sobre esta parte, algo que no haya quedado claro. Bueno, suponemos, parecería que está todo bastante claro, ¿no? Voy a trabajar sobre la misma lógica, digamos, ¿no? La definición de régimen autoritario teniendo en cuenta estos criterios. Esa va a ser un poco, y lo mismo en el caso del régimen tradicional, ¿no? Bueno, mientras esperamos el corte, la mejor manera que esto se corte rápido es que alguien meta una pregunta. Es una especie de ley de Murphy esto, ¿no? Cuando alguien mete una pregunta, ahí inmediatamente se corta. Pero si no, bueno, esperamos un poquito y ahora retomo para ver los otros dos subtipos de régimen.